otro video ya veíamos la ventaja de utilizar lo que eran las listas simplemente enlazadas, porque nos entregaba el dinamismo que muchas veces andábamos buscando para el desarrollo de nuestras aplicaciones y de esta forma hacer uso correcto y preciso de lo que son los recursos de los dispositivos de los cuales estamos haciendo uso para implementar nuestras soluciones informáticas. Pero este tipo de estructura de datos, que son las listas simplemente enlazadas, tenían ciertas restricciones que nos hacían escribir código de más, o en realidad más que de más código, y que tenía que incluir ciertos cuidados el desarrollador al momento de manejarlas. Es por eso que ahora en este video vamos a ver las listas doblemente enlazadas, que en general son una réplica del funcionamiento de las listas simplemente enlazadas, con la diferencia que agregamos un enlace que nos permite devolvernos, y eso facilita muchos aspectos al momento de gestionar o realizar los mantenedores de una lista doblemente enlazada versus una simplemente enlazada. En el caso de las listas doblemente enlazadas, nos vamos a dar cuenta y vamos a partir directamente con el dibujo. La poca diferencia que entrega en base a las listas simplemente enlazadas, pero con una mayor flexibilidad de manejo de los datos. Entonces, la diferencia es que acá vamos a ir al tiro al dibujo más detallado. Antes teníamos los datos y la referencia al siguiente, ahora vamos a tener una referencia al anterior. Eso va a producir ciertos efectos. La ventaja que va a producir es que, por ejemplo, yo me voy a poder devolver, ¿sí? Eso cuando ya, como usted ya a esta altura tiene que haber hecho el ejercicio de agregar, eliminar, modificar y buscar, se ha dado cuenta lo necesario que era tener un devolverse. Y la lista doble lo entrega. Ahora, eso acarrea ciertos detalles. Por ejemplo, el último va a referenciar a null, pero el primero también va a tener una referencia a null, porque el anterior, con el enlace que se devuelve, va a quedar referenciando a null. Sigue existiendo la cabecera, por la cual yo tengo que acceder a la lista. Si la pierdo, sigo perdiendo la lista, y así sucesivamente, ¿ok? Exactamente lo mismo. Entonces pasemos directamente a ver el código. Esto también está disponible en GitHub, pero este video es más cortito porque vamos a ver directamente la diferencia con la lista simplemente enlazada. Por ende, si todavía no ven el video de la lista simplemente enlazada, se las dejo ahí vinculada para que la puedan visitar. Entonces, damos memoria exactamente igual y aquí ponemos estas líneas. Cuando creamos el nodo, antes decíamos simplemente nuevo siguiente es igual a null, o sea, decíamos nuevo, su referencia siguiente es igual a null. Ahora no, ahora vamos a hacer siguiente y además le vamos a agregar al anterior. Entonces, cuando creamos un nodo, el nodo cuando está vacío nos queda de esta forma, ¿ya? Algo que tenemos que preocuparnos al agregar, porque cuando lo agregábamos antes no nos importaba porque el elemento quedaba ahí nomás. Ahora no, vamos a tener que preocuparnos de que esa referencia hacia atrás quede como corresponde. Y eso lo vemos acá. El primer caso es exactamente igual. El nodo quedaría, el head quedaría así. Ahí estaría el head. Entonces quedaría así, tal cual, con el dato acá adentro. Pero cuando hay más de un elemento, caemos en este caso. Pero, por ejemplo, lo que hacemos acá, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una lista con un elemento, con dos elementos y tenemos ahí una referencia a un null. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agregar otro elemento y, por ejemplo, por comodidad, ojo, por comodidad para el dibujo lo vamos a hacer acá. Ese va a ser mi nuevo, esa flecha de ahí no existe, por si acaso me equivoqué, y ese va a ser el head. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a decir el head es igual a ese elemento. Vamos a hacer algo. Abramos un poquito el Jamboard para que podamos ver mejor el dibujo más ordenado y lo vamos contrastando con el código fuente a medida que vamos viendo el ejercicio. Entonces, tenemos acá Entonces, pasémonos hacia el costado y vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos un elemento ahí, tenemos dos elementos y tenemos
3 elementos, donde acá vamos a tener que ese es el head de la lista. Entonces, lo primero es que vamos a recibir al tiro vamos a dibujarlo por acá, y este va a ser el nuevo elemento y que trae referencia así y referencia hacia atrás. Entonces, acá, ojo con eso, que me faltó ese detalle acá, de que este tiene hacia atrás en null y tiene referencias al nodo o al elemento anterior. Entonces, en base a eso, ¿qué decía? Decía, ¿el head es igual a null? No, porque de hecho si lo vemos, voy a cambiar de color. Si lo vemos, este es nuestro head, ese elemento. Ojo, no los datos, el nodo como tal. Entonces, no es null. Entonces, entra al siguiente caso, al else, y dice, ok, entonces define una variable que se va a llamar recorrido, que la vamos a poner ahí, recorrido, define una variable recorrido que va a ser igual al head. ¿Ok? Entonces hace esa asignación que vemos en la pizarra. Por ende, cualquier modificación sobre el rect son punteros. Pueden modificar los valores de acá adentro, cualquiera de los dos punteros, y se ven afectados. ¿Ok? Entonces dice, mientras el recorrido sea distinto que null, va a ir preguntando si el recorrido siguiente es igual a null. Vamos viendo. ¿El recorrido es distinto que null? Sí. Entonces, y luego pregunta, ese es el while. Ahora pregunta el if. Recorrido siguiente, o sea, recorrido siguiente es ¿es distinto de null? No, así que no entra ese if, y luego dice recorrido es igual a recorrido siguiente, o sea, avanza. O sea, ahí, recorrido es igual a recorrido siguiente, avanza. Vuelve al while, arriba, vuelve al while y va a preguntar, ¿recorrido existe? Sí, entra al while y va a preguntar después, recorrido siguiente, o sea, ese elemento de ahí, ¿es igual a null? No. Entonces, simplemente no entra el if y avanza. Vuelve al while, todavía cumple, así que va a entrar y va a preguntar, recorrido siguiente, o sea, ese elemento, el null, ¿es igual a null? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, recorrido siguiente es igual al nuevo, o sea, esa flechita que tenemos ahí, perdón, esa flechita que tenemos ahí va a ser igual al nuevo, o sea, esa flechita va a dejar de valer null y ahora lo que va a valer esa flechita es una referencia hacia el nuevo elemento y va a quedar de esa forma, ¿ok? Luego de eso, ¿qué dice? Dice, y luego el recorrido, aquí, ojo con esto, no se vaya a confundir, son puros punteros. Recorrido siguiente anterior es igual a recorrido. O sea, miren, ¿quién es recorrido? Vamos a cambiar de tipo para hacerlo con plumón. ¿Quién es recorrido? Él es recorrido. Entonces esto me está diciendo, recorrido siguiente, o sea, el anterior, o sea, esa flechita que tenemos ahí. ¿Eso qué quiso decir? Recorrido siguiente anterior. Esa flechita que tenemos ahí. Es igual a recorrido, o sea, al primero. Entonces esa flechita va a dejar de referenciar a un null y va a empezar a referenciar a el recorrido, o sea, va a hacer que se devuelva. Y no va a quedar, se dan cuenta, va a quedar de la misma forma como estaba el resto. Y se acabó. Es la única. Bueno, y el recorrido después lo saca de ahí, lo deja en el nuevo para que cuando vuelva a iterar quede en el null y finalice el ciclo. ¿Sí? Pero solo por eso. Pero finalmente, si después de terminar esta función, todas estas variables locales se van, la lista nos quedaría. Incluso esa también se va. Así, nos quedaría de esa forma. ¿Ok? Nos quedaría con todos los elementos que no corresponden a la lista eliminados de forma de que la lista queda solo con lo que corresponde a la lista. ¿Ok? Eso. Entonces eso sería. Acá tenemos el main,
hace 3 elementos, el main es exactamente igual que el de la lista simplemente enlazada. No cambia absolutamente nada. El tratamiento cambia solo en las operaciones de mantención. Agregar, eliminar, buscar, listar, si quiero listarlo hacia adelante o hacia atrás. En este video acabamos de ver aquellos aspectos principales y esenciales al momento de diferenciar una lista simplemente enlazada con una doblemente enlazada. Y asimismo vimos cómo las estructuras de datos son muy parecidas y los mantenedores o la forma de manejarlo son muy similares, es casi una. Con la única diferencia es que debemos cuidar siempre que la lista simplemente enlazada tenía solamente una referencia al nodo siguiente y en el caso de la lista doblemente enlazada tenía una referencia al nodo siguiente y una referencia al nodo anterior. Y con eso vamos a poder también hacer manejo de lo que son las listas doblemente enlazadas.